Vamos a contemplar hoy otro de los nombres del Espíritu Santo que venimos considerando en estos días. El que vamos a mirar ahora es espíritu de sabiduría y de inteligencia. La profecía de Isaías capítulo 11, verso 2, dice que reposará sobre él espíritu de sabiduría y de inteligencia en el Señor mismo, porque esto es una profecía. Como todos sabemos, esta es una clara profecía acerca del Señor, que sería como ser humano habitado por la plenitud del Espíritu Santo. En realidad esto ocurrió en forma visible en su bautismo por Juan. En el Evangelio de Lucas capítulo 3 dice también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De tal forma que aquí tenemos manifestada la Trinidad, la Santa Trinidad, en forma visible. El Hijo bautizándose, visible y corporal. El Espíritu Santo descendiendo como una paloma. Y Dios hablando en una forma que todo el mundo lo escuchó. Así se cumplió la profecía citada por el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio. Él testificó del Padre y del Espíritu Santo. Demostró ser lleno de la sabiduría e inteligencia de Dios. Por ejemplo, en su infancia, a los 12 años, le encontramos en el templo rodeado de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas capítulo 2, verso 47. El Señor se destacaba entre los maestros de su época, a tal punto que los oyentes, dice la Escritura, lo siguiente: Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. En otro pasaje dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras del Señor estaban llenas de sabiduría divina, a tal punto que el creer en ellas o no hacerla define en realidad nuestro destino eterno. El Señor mismo dijo: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Juan capítulo 12, versículo 47. Por eso cuando la gente rechazaba sus enseñanzas y se retiraban, el Señor les dice una vez a sus discípulos y los apóstoles: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, versículos 67 al 68. Nosotros también tenemos que tomar una decisión con Cristo. Hoy tenemos sus palabras escritas en el Nuevo Testamento. No solo en los 4 evangelios se recopilaron sus palabras de sabiduría e inteligencia, sino que los libros siguientes, especialmente las cartas apostólicas, fueron inspiradas por el mismo Espíritu Santo que habitaba en Cristo y tienen para nosotros el mismo poder que cuando salían de su boca. Los primeros testigos de su vida los oían. Y dice así la Escritura: Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mas para los así llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 22. Poder y sabiduría de Dios.
Si me permiten mi testimonio personal, es que he visto el poder y la sabiduría de Dios actuar muchas veces en mi propia vida. Y también, en alguna forma impensada para mí, en el obrar de otras personas que, alcanzadas por el Evangelio, se abrazaron a las palabras de Dios y cambiaron totalmente de conducta. Su vida fue transformada de mucha bendición para otros. Y esto es lo interesante. Si Cristo tiene para cada uno de nosotros y para el mundo en general palabras de sabiduría e inteligencia que el mundo no puede alcanzar. Miren, recién estaba acomodando libros en una de las bibliotecas de casa y me encontré con algunos autores que fueron los que marcaron la vida de muchas personas y formaron la sabiduría, entre comillas, del siglo pasado, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y antes, Hermann Hesse, Alvin Toffler, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y otros filósofos más que marcaron las generaciones. Si alguno de ellos había llegado a declarar la muerte de Dios, Nietzsche, por ejemplo, y una vida sin su presencia, proclamando una nueva manera de vivir. Fueron los escritores de la desesperanza, los que llevaron al nacimiento del movimiento hippie, que marcó a mi generación. Pero todos sus modelos llevaron al mundo a nuestra situación de desesperanza y frustración en que se vive. Ahora bien, los que hemos aceptado a Cristo como aquel que, como dijeron los apóstoles, tú tienes palabras de vida eterna, no solo hemos pasado de muerte a vida, sino que se ha cumplido en nosotros las palabras de la carta a los Corintios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Les repito, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios capítulo 1, verso 20 al 21. Quiera Dios bendecir nuestras vidas para que podamos vivir confiando en Cristo, que es sabiduría e inteligencia de Dios. Por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:9, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que el Señor nos ayude, que podamos vivir de acuerdo a este modelo de Dios, que para nosotros es sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.